Tenemos problemas. Antes de arrancar, quiero hablar de algo bien interesante. El tema que vamos a hablar ahora es divorcio y nuevo matrimonio. Todo lo que sucede dentro de las congregaciones con este tema, y todo lo que no se habla, y todo lo que no se dice, y todo lo que se dice que está prohibido hacer, pero que en realidad no es lo que está escrito, y todo lo que está escrito, pero ellos dicen que está prohibido. Vamos a ver cómo todo esto se ha sido manipulado, y tenés un montón de matrimonios que no están bien gracias a este tema. Yo tengo que hacer así. A ver, ya está. No. Tiene que estar en verde. No, al lado de la cara, sí. Al lado de la cara. Sí. Medio raro. Me siento raro así. Bueno, no sé. Sí, empezó, ya está. No, tiene que estar en verde. Mira. ¿Te vas a mover? No. Sí, pero... Igual no me voy a mover todavía. Después cuando me mueva yo le hago así. Bueno. Bien, ya arrancó porque tengo que compartirlo porque me lo están pidiendo por todos lados. Ya lo compartí. Arrancamos, bueno, bien. Bueno, les decía, vamos a hablar sobre el tema de divorcio y nuevo matrimonio. Igualmente, la pastora Diana tiene ahí, le mandé el PDF completo. Si ustedes quieren, está el PDF de todo lo que vamos a hablar hoy, para que ustedes lo estudien después también. Sí, voy a tratar de ser breve, de meter todo lo más rápido posible, pero de verdad quiero que prestemos atención, no solo ustedes, sino también los que nos escuchan, porque hay una clave bien interesante en este tema, y es que en las congregaciones, la mayoría de las veces, si vos sos un divorciado, se te castiga. Si vos sos un divorciado y te volviste a casar, también se te castiga. No se te permite participar de todo lo que tiene que ver con la liturgia del lugar, pero sí te agarran el diezmo, o sea, eso lo tenés santificado, ¿no? Todo lo demás no está santificado, pero tu diezmo y tu ofrenda sí. Quiero que me acompañen, lo voy a hacer bien dinámico. Necesito que alguien que tenga una Biblia, agarre una Biblia, sí, yo lo tengo desde la Torá, desde el hebreo, pero ustedes lo van a tener desde la Reina Valera o la Reina Sofía, no sé cuál usan. Busquen Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio, de Barí en hebreo, Deuteronomio capítulo 24, verso 1, y cuando lo tengan, el del 1 al 4, ¿sí? Dice así: cuando un hombre toma a una mujer, presten atención a lo que dice la Torá. Dice, cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, si no haya gracia a sus ojos, por haber encontrado en ella Herbet Davar. Ahora voy a explicar qué es esta palabra, porque acá es donde todos confunden el término en la traducción. Si alguno ha encontrado en ella defecto, o sea, Herbat Davar, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ya vamos a ir a lo que es Herbat Davar. El texto te sigue regulando hasta el versículo 4 qué sucede si esa mujer se casa con otro. Y el hombre si queda viuda y vuelve a ser divorciada, y dice que está prohibido que esa mujer vuelva con el primer marido con el cual se divorció. Y acá quiero ser bien claro en algo. Nosotros recibimos cientos y cientos y cientos de escritos de personas que se divorciaron de su expareja porque la maltrataba, porque la abusaba, porque pasaban ciertas situaciones, porque le fue infiel. Y cuando llegaban a las congregaciones y tenían y conocían a otra pareja y se casaban con esa pareja, los líderes de la congregación le decían que ella tenía que divorciarse de ese hombre o abandonar ese hombre y volver con su primer esposo. Lamento informarles que Dios no dice eso. Dios te prohíbe volver con el que fue tu primer marido. Y te lo estoy leyendo. Anótatelo, Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y me van a salir con el Nuevo Testamento. Y quédate bien tranquilo que tengo con el Nuevo Testamento también, para demostrar que les han mentido. Estas mujeres vuelven con su primer marido
el marido que las lastimó, el marido que las golpeó, el marido que las ultrajó, el marido que les mintió, les fue infiel. Y estas mujeres terminan sufriendo porque supuestamente tienen que cumplir con el capricho de un líder religioso que lo que menos conoce es Biblia. Porque malentienden los textos del apóstol Pablo, y los vamos a estar viendo. Porque el apóstol Pablo era un hombre que guardaba Torá. Ahora, no hay un mandamiento que diga te divorciarás. Pero el divorcio está dentro de la regulación de Dios, porque está previniendo algo. ¿Sí? Yeshua cita este texto en Mateo 19 y en Marcos 10. Habla de este texto de Deuteronomio y habla acerca del Herbet Dabar. Ahora, ¿qué significa Herbet Dabar? Bien, Herbet Dabar está hablando acerca de una persona que por una situación de extremo peligro, o porque está en extrema violencia, o porque está en un matrimonio donde de ninguna manera se da el beneficio de complacerla, de amarla, de respetarla, Dios te dice que vos podés solicitar tu carta de divorcio y tu marido te la tiene que dar. Yo ahora voy a explicar cómo es el método del divorcio según lo que enseñaba la Escritura y qué se refiere con volver a casarse. Lo que quiero que les quede claro es que alguien que se divorcia se puede volver a casar siempre y cuando se haya divorciado legalmente. Y nadie te puede tratar de impuro o de impura, y nadie te puede negar tu servicio al Eterno. Porque la Escritura no te lo niega. Vamos a seguir. Continuemos. Aguarde que se me corrió. La palabra Herbet Dabar es una expresión bíblica que significa literalmente por causa de desnudez o de infracción sexual o de impureza sexual. El hombre podía exigirle a la mujer que se divorciara si ella estaba en un acto de impureza sexual, o sea, si había sido infiel o si esta mujer había tenido algún tipo de aventura media loca y se había desnudado arriba del balcón. Por esas cosas el hombre le podía pedir el divorcio. Pero ¿qué pasaba con la mujer? ¿La mujer podía solicitar divorcio? Por supuesto que sí. Ahora hay reglas dentro de la Torá que van a ser aplicadas en el Nuevo Testamento y que cuando Yeshua dice sobre la mujer repudiada, no está diciendo divorciada, está diciendo repudiada. Son dos cosas distintas. Y ahora voy a explicar lo que es el repudio y cómo se entiende desde la Escritura. El Herbet Dabar es algo, cercano a lo que es el adulterio, ¿sí? La fornicación con una persona que no es tu esposa, pero que también aplica a todo tipo de problemas dentro de la deshonra sexual. Si vos tenés un esposo, me van a matar los que están mirando las redes, pero bueno, lo lamento. Si vos tenés un esposo que es adicto a la pornografía, vos podés pedirle carta de divorcio. Porque es una inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual está penada por la Torá, está penada por el Eterno, y dice claramente que tenés derecho a solicitar el divorcio si él no cambia. No estoy con esto diciendo divórciense, porque también me van a malinterpretar mucha gente. Yo no estoy habilitando el divorcio. Dentro de lo que es una situación de futuro divorcio en un matrimonio, lo que se hace comúnmente cuando vienen a la consulta es tratar de mediar, tratar de buscar la forma de que las cosas se arreglen, porque no es favorable para ninguno de los dos, es una pérdida, es como perder un ser querido, es una pérdida. Vos estás perdiendo tu vínculo familiar, tu vínculo social, estás estigmatizándote, porque lamentablemente si vas a una congregación, la congregación te estigmatiza hasta el divorcio, ¿no? Nosotros no tenemos el problema de la Santa Cena porque no lo hacemos cada 15 días ni una vez por mes, lo hacemos en Pesaj, lo que se llama la cena de Pesaj, pero normalmente ¿qué te dicen? Vos no podés participar de la Santa Cena porque estás divorciado. Vos no podés cantar en el altar como si de verdad fuera un altar, no es una tarima de madera. El altar sos vos, no es la tarima. Eso es lo que me dice la Escritura.
Ahora, es bien interesante porque la Escritura detalla un montón de situaciones y el Mesías en los Evangelios va a hablar del repudio. Presten atención acá porque acá empieza lo más grosso de todo, lo muy mal entendido y muy manipulado. El repudio es algo que dejaba a la mujer sin ningún tipo de sustento. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar bien. Si el hombre repudiaba a la mujer perdía todo tipo de beneficio. O sea, el beneficio que tiene una mujer casada. Eso es exactamente lo que Yeshua confronta, o Jesús como lo conocen, cuando le dice, los sabios, dice que vienen cierto grupo de sabios, de Jajamín, y le dicen, maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Fíjense las palabras, lo pueden buscar en su Biblia. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Y Yeshua le dice, no. Porque los hombres en aquella época escapaban al divorcio y solo daban repudio, o sea, echaban a la mujer, porque si no la tenían que seguir sosteniendo. ¿Qué es una dote? Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Cuando vos te casás en la ketubá, en la carta del pacto de matrimonio, que se llama ketubá en hebreo, vos tenés que entregar una dote. ¿Sí o no? ¿Lo vieron en la película de Chosen? Vos tenés que dar una dote. Cuando la mujer se divorcia legalmente de su esposo, le lleva la carta de divorcio, la carta de get, en hebreo es get, divorcio. Lleva la carta de get ante los jueces o ante los sabios, en aquel tiempo los rabinos o los fariseos, como quieran llamarle. Le acercan la carta de get, entonces los jueces evalúan el caso y le dan la autorización para que se divorcie. El 70%, escuchen lo que estoy diciendo, el 70% de la dote, el hombre tenía que devolvérsela a la mujer, tenía que dársela. Para que la mujer con eso se mantuviera, si tenía hijos, hasta encontrar a alguien que la levantara de su divorcio y se casara. Entonces, ¿qué hacían los tipos que eran muy asquerosamente traidores y malvados? Nunca se divorciaban, las echaban. ¿Para qué? Para no tener que darle la dote. Para quedarse con el dinero. Porque fíjense cómo la Escritura detalla en la Torá que el hombre, si la mujer es divorciada, tiene que darle el sostenimiento. O sea, tiene que darle su dote. Entonces, ¿qué hacían? ¿Recuerdan el pasaje de los Evangelios? ¿Qué les dice el Mesías? El Mesías les dice, esto fue hecho por la dureza de vuestros corazones. Esto del repudio lo inventaron ustedes, les está diciendo, para no darle a la mujer lo que a la mujer le corresponde. Eso es lo que habla Yeshua en los Evangelios. Pero a vos en las congregaciones te lo pueden llegar a enseñar al revés. Que no te podés divorciar porque Dios odia el divorcio. Eso es mentira. Él estipuló una ley para que la mujer no sufra, para que la mujer no pierda. ¿Por qué? Porque sabía cómo es el corazón del hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de los dos géneros, ¿no? Estoy generalizando. Esto era una trampa, eso se llamaba la trampa del repudio sin carta de divorcio. ¿Qué hacían? Venía la mujer, cocinaba mal, andate, me busco otra, ¿no? Si la mujer tenía 57, 60, 63 y se buscaba una de 20, andate, está muy vieja, no te quiero. Se le quemaba el arroz, no te quiero, te va de mi casa. Pero nunca les daban carta de divorcio. Ahora fíjense ustedes qué estupidez. Ay, dijo estupidez. Bueno. Qué cosa más rara, ¿no? Porque las despedían sin divorcio, pero ellos se volvían a juntar con esta mujer. ¿Estaban ilegales o no estaban ilegales esos matrimonios? Por supuesto que sí. Porque el hombre también para volver a casarse tenía que tener carta de divorcio, no carta de repudio. ¿Por qué? Fíjense que dice el texto, el que se casa con la repudiada adultera. ¿Por qué?
Porque todavía está sujeta al primer marido porque no se divorció. Y el que se casa con la repudiada adultera. Y dice, y el que la despide sin divorcio, la obliga a pecar. Porque la mujer que pasaba, si era repudiada, quedaba sin finanzas, entonces ¿qué hacía la mayoría de las mujeres? Iban a buscar una pareja. Porque en los tiempos de antes no eran como los de ahora, que una mujer, como dijo Shakira, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan ahora. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo la mujer no tenía trabajos prácticamente, tenía que vivir del sostenimiento de su esposo. Por eso es que ustedes van a ver en las Escrituras que hay una determinación de parte del Eterno para el huérfano y para la viuda, de la cual nunca te tenés que olvidar, dice la Escritura, de la cual siempre tenés que estar atento. Pero también dentro de ese huérfano y esa viuda estaba lo que se conocía como los desvalidos, o la mujer desvalida. ¿Qué eran estas personas? Eran las mujeres que tenían que dedicarse a la vida callejera, no hace falta que aclare a qué se refiere, para poder sostenerse, porque no se podían mantener. Entonces se prostituían o tenían que ir a pedir a la puerta del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén, o tenían que mandar a sus hijos a mendigar para sostenerse, a causa de que el hombre no hacía la carta de divorcio. La mujer también podía solicitar la carta de divorcio en aquellos tiempos. Dice la Halajá y dicen los sabios en el libro del Talmud y en la Mishnah que la mujer también puede solicitarlo, y el juez o el jajam o el sabio o el rabino, como quieran llamarle, en este caso evalúa la situación y aprueba la carta de divorcio pedida y solicitada por la mujer. Porque es una cuestión de protección también para los dos. ¿Me explico? ¿Van entendiendo o no están entendiendo? Súper dinámico esto, así que no me digan que nada. Deuteronomio 24:1 habla de 3 pasos obligatorios para esto. Presten mucha atención. Hay que escribir el Sefer Ketirut. Sefer Ketirut es lo que conocemos como Get, como carta de divorcio. Sefer Ketirut es carta de divorcio. Las traducciones que tenemos en la Biblia al español, lamento informar que está mal. Porque ponen divorcio donde no dice divorcio, dice repudio. Y ponen repudio donde dice divorcio. Entonces los traductores, para evitarse el problema que hicieron, metámosle a todo divorcio y que quede todo metido ahí. Más fácil. ¿Por qué? No vaya a saber uno. Le vamos a preguntar a Cuasidoro de Reni, a Cipriano Varela de Copo el Precio. ¿Sí? Este Sefer Ketirut, esta carta de divorcio, el hombre la tenía que entregar en mano a la mujer y la mujer tenía que presentarse ante los jueces. ¿Para qué? Para que quede legalizado el divorcio. Es como que te ponían el sello. Hace un tiempito atrás vinieron a la congregación ciertas personas a preguntar acerca de si yo me divorcié o me separé y me quiero casar de vuelta. Y conocí un hombre, re bueno él, que también está divorciado. Presten atención a lo que les voy a decir, y lo cuento con tranquilidad porque es lo más normal que pasa. Y este hombre se quería casar con ella, pero ¿qué hicieron estos dos muchachitos? Se conocieron, 15 días se fueron a vivir juntos. Y en el medio había un problema. ¿Cuál es el problema que había en el medio? Que él estaba tramitando el divorcio, todavía no lo tenía. Por lo tanto, él estaba en adulterio. Porque hasta que el divorcio no sale, no te podés unir. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí. Por eso hay tanta gente en las iglesias que solo están de matrimonio, ¿cómo le dicen ahora? ¿Cómo se llama cuando se juntan nada más? Concubina.
Te aviso que desde el momento que te acostaste con ella ya pasas a ser el marido. Y a las mujeres les digo que desde el momento que te acostaste con él pasa a ser tu marido y ella pasa a ser tu mujer. Porque el matrimonio en la Biblia, ¿saben cómo se define? Se unirán, no hace falta que muestre cómo, Sí. y serán una sola carne. No hace falta que explique de qué manera te haces uno. Imagínense el yo-yo, el valero, que es el que... ¿Vale entendiendo? Bien. Si vos echás a tu esposa hoy, porque te levantaste nervioso, ¿no? Y te pegó los fideos con manteca, y la echás, y te separás de ella supuestamente, y vos vas y buscás otra mujer, vos estás en adulterio, y las estás llevando al adulterio a ella. La Biblia no avala que vuelvas con el que te abandonó y que te divorciaste, pero tampoco avala que vos te vayas a buscar a otro o a otra si no arreglaste tus problemas. Porque hay ruido en el fondo. Chicos, silencio, los nenes que están en el fondo, los nenitos que están allá atrás. Por favor. Los chicos. Escuchen. Si vos no te divorciaste legalmente y estás en pareja, estás mal. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer? Y que estaba hablando hoy Diana al principio, y que también lo dijo Esteban. Tenemos que preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué la cosa no cambia? Simple. ¿Por qué no hiciste las cosas como corresponden? Si a mí me consultan, ¿qué hago yo si una mujer todavía no se divorció y conoció a otro hombre y está de novio? Seguí de novio, o sea, seguí conociéndote. Fíjate de no enroscar la lamparita nada más. Porque el día que enrosqué la lamparita, es como si ya estuvieras con él. Para Dios, vos ya sos un matrimonio, pero estás en adulterio porque el papel todavía no está. Y muchos me dicen, pero tarda tanto el divorcio. Mentira. ¿Querés que te cuente? Repito, no estoy avalando el divorcio, estoy diciendo cómo se hacen las cosas bien. Hoy hay una ley donde no hace falta que estén las dos partes de acuerdo. Con que una de las partes esté de acuerdo, va al tribunal, y si no tiene plata, si vos no tenés dinero para hacerlo, no tenés un abogado, vos vas a los tribunales y pedís el asesoramiento legal gratuito. Y si se demuestra que vos no tenés sostenimiento ni manera de tener plata, este abogado que te hace el trámite, te hace lo que se llama el trámite de divorcio. Y con tu sola firma quedaste libre. Entonces es una mentira que hoy no se puede hacer. Digo, porque en las congregaciones está lleno de gente con concubinato que no terminó de arreglar su situación con sus matrimonios anteriores, no le pasan el dinero a sus hijos, no respetan la unidad familiar, no cuidan de sus hijos, abandonaron a sus mujeres y después están atrás de los púlpitos cantando y alabando con la novia nueva. Como si no hubiera pasado nada. Les aviso que cuando vos estás bajo estos líderes, estás bajo maldición. Porque el hombre que no sabe administrar su casa, dice la Escritura, no puede administrar las cosas de Dios. Y cuando vos te digan que porque estás divorciado estás impuro, si vos estás legalmente divorciado, estás legalmente casado nuevamente, tienes que cerrar la boca. Y ¿sabes qué? Un consejo que te doy, mandarlos a leer la Biblia. O que por lo menos se instruyan. Porque están enseñándole a la gente a pecar. ¿Un divorciado puede volver a casarse? Sí. Sí. Tampoco te agarré la costumbre de divorciarte cada 3 años. No, sí, porque
Tengo uno que conocía que se divorció como 7 veces. Otra que los 7 demonios, otra tenía 7 mujeres. Ahora, hay una regla general según la Torá. Deuteronomio 24.1, anótense este texto, 24.1 al 4, lo que leímos, habla justamente de esta cuestión. ¿Alguna duda hasta acá para antes que siga? Pregunten ahora o arreglen las cosas. ¿Ninguna? Qué bien, ¿cómo están hoy? Aprendieron todo. Vamos, ahora cuando llegue a tu casa tu esposa te va a tomar el examen. Bueno, repudio, el repudio es ilegal. La palabra repudio que nombra los evangelios es ilegal. El repudio era algo ilegal, ni siquiera estaba reconocido. Alágicamente y bíblicamente el divorcio legal es una libertad. Si lo haces como corresponde, escuchen mis palabras, si lo haces como corresponde, sos libre. Y la otra persona es libre. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones bíblicas que determinan que yo puedo divorciarme? Primero, causales de divorcio avaladas por la Escritura. Lo dijo Esteban hace un ratito. Te puedo aguantar un mes, 2. Pero si no satisfaces para ir cumplir con tu mujer y o tu mujer cumple con vos, obviamente no forzando a nadie, no forzando a nadie, se te puede dar el divorcio. Maltrato físico, violencia física. Si una mujer sufre violencia, tiene todo el derecho de retirarse de esa casa, legalmente. Abuso de sustancias y maltrato psicológico de parte de una de las partes. Sí te puedes divorciar. La Torá dice que por sobre toda cosa está la vida, es lo que conocemos como pikuach nefesh. La palabra pikuach nefesh en hebreo es priorizar la vida. Vos sos una nefesh, sos un alma. Alma es un ser viviente. ¿Viste que te dijeron que vos sos mente, alma y no, espíritu, alma y cuerpo? Mentira, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que cuando Dios sopló sobre el hombre su aliento, pasó a ser un ser viviente. La palabra ahí es, pasó a ser una nefesh. Vos sos un alma viviente. Cuando vos te morís, el soplo de vida que vos tenés vuelve a Dios, dice el libro de Proverbios. Y el cuerpo al que vuelve, al polvo. No sos 3 partes, sos una. Sos una constitución. Eso es lo que dice, por eso es importante entender el hebreo. Ahora, cuando vos pasás por violencia, y esto necesito que por favor sean entendidos en lo que digo. El no hablarse en un matrimonio es violencia. Cuando ya dentro de la pareja una de las partes levanta la mano, revolea algo, se perdió el respeto, en el mismo momento que esto pasó. Ese cuentito de que me arrepiento y cambio y a los 3 días en vez de una olla te revoleo una sartén, es una mentira. Donde tuvo el primer empujón, después de ese empujón viene el golpe. Porque después de la primera maldición que soltamos con nuestra boca, viene todo el juicio que largamos después. Porque la primera pelea que todos tuvimos con nuestras parejas, bueno, peleamos un ratito y después lo más lindo era la reconciliación. Pero ¿qué pasaba ahora? ¿Qué pasa ahora que pasaron los años? El maltrato aumenta. La famosa frase, te conocí para que me arruinaras la vida. Con vos no soy feliz. ¿Y sabes qué tenés que hacer cuando te dicen eso? Abrir la puerta. Hacer lo que corresponde y ser libre. Y ustedes me dirán, no, pero eso es antibíblico. No. Porque no es solamente por una cuestión de impureza sexual que se puede dar el divorcio. La vida tuya vale. ¿Sabés qué dice el Eterno? El Eterno dice en su bendita Torá
que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida. No te olvides, dice Pablo, que ustedes son templo. Y eso se refiere a que no solamente comas limpio, no comas chanchito, nada por el estilo, sino que te cuides también de que otro violente tu vida. La falta de respeto deshonra al ser humano. Y nadie te tiene por qué deshonrar. Desde el momento que a vos te faltaron el respeto como hombre, como mujer, donde te dijeron inservible, impotente, desgraciado o desgraciada, o sos una ramera, o te estás vistiendo como una prostituta, te faltaron al respeto. Esa es la primera puerta que se abre para todo lo que viene después, que es el maltrato constante, físico y emocional. Y lo lamento por lo que escuchan y que mañana me van a hacer 35 videos en TikTok criticándome. Pero esta es la realidad. Si vos no podés llegar a un acuerdo, si no se puede sanar ese vínculo, ¿para qué seguís? Pregunta, ¿sos masoquista? El masoquismo es pecado, ¿eh? ¿Te gusta sufrir? Pegame y decime Marta, ¿te gusta? ¿Hasta cuándo vas a relegar tu felicidad? Pero tengo hijos. ¿Tus hijos no sufren eso? ¿Tus hijos no sufren? Yo conocí una personita, una nena, que cuando ve a su madre o su pareja, sufre. Y entonces un día estábamos en casa, y vienen la nenita, viene, ¿no? Entonces avisan por teléfono que ya había venido el susodicho a buscarlas. ¿Saben qué dijo la nena? Otra vez escucharlo todo el viaje, después en casa y después afuera. ¿Cómo creen que se cría esa criatura? Seamos honestos, y golpearía la mesa. Sean honestos con ustedes mismos. ¿Cómo se criaron o cómo se crían los hijos en un entorno de violencia? Mañana hacen lo mismo ellos. Si papá lo hace, yo también. Las mujeres torturando a los maridos, mentalmente, emocionalmente. ¿Cuándo vas a traer más? No alcanza. Ah, bueno, también. O sea, el hombre tiene que mantener su casa para ayudarlo. Y si no querés ayudarlo porque no tenés ganas, tampoco lo maltrates. Tampoco lo rebajes. Porque el hombre cuando se siente humillado corre y se escapa. Porque no sabemos reaccionar de otra manera. Somos medio mandriles. Es la realidad. El hombre se escapa del problema, no quiere estar peleando. ¿Nunca discutiste con tu marido y tu marido se queda callado? No te dice nada. Eso es un hombre que ya está repodrido, perdón que lo diga así. El segundo paso de la pelea, ¿sabes cuál va a ser dentro de poco? Que no lo vas a ver más. Eso es un hombre que se cansa, se va. Yo les voy a contar algo, para los que no saben. Y el que me quiera juzgar, que me juzgue. Me importa un rábano porque la escritura me avala. Yo soy divorciado, yo tengo un matrimonio divorciado. Yo me divorcié de mi primer matrimonio. Mi hijo tenía 2 años. No voy a decir las cosas porque no voy a exponer a mi expareja, porque se merece el respeto y porque mi hijo tiene contacto con su madre. Nunca necesité hablar mal de su madre, pero me divorcié. ¿Por qué me divorcié? Porque la congregación donde yo estaba era bastante joven, un par de años más que ahora, menos que ahora. No la entendieron, pero bueno. Era muy jovencito, tenía 20 y pico años, tengo 51. El líder de la congregación, yo ya estaba aprendiendo a Torá, yo ya estaba estudiando todo esto, pero estaba dentro de una congregación, como cualquiera de nosotros está en una congregación tradicional, ¿no? Cristiana, por decirlo.
Y yo estaba al frente de una congregación, tenía gente a cargo con 21 años. Y me decían que no podía estar al frente si no estaba casado. Y yo estaba de novio. Y ya en el noviazgo hubo ciertos rasgos en ciertas situaciones que decían, ay papita, lo que te pregunté qué hacer. Pero como la oración te cambia a la esposa y al esposo. Y bueno, nos casamos y duramos 1 año y medio. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el respeto, y mi hijo tenía 2 años, y mi hijo lloraba cada vez que nosotros gritábamos. Mi hijo, el Eterno, nuestro Abacadosh, lo salvó de una enfermedad casi de muerte. Ya estaba prácticamente muerto. El Eterno mismo lo levantó de la misma muerte. Y eso venía a mi cabeza y decía, mi hijo no se puede creer así, o sea, si vivió es porque tiene que estar bien, no puede tener que estar mal. Y en sus palabras, con los 2 años apenas balbuceando, lo que me decía era, papá no llores. Porque en medio de la discusión volaba de todo, parecía una guirnalda el techo. Y yo después tenía que pararme en la plataforma a aconsejar matrimonio. Imagínate qué consejo le iba a dar. Una hipocresía total. Porque hablaba de la familia, pero yo estaba peor que ellos. Y me divorcio, y cuando me divorcio, automáticamente aparece el estigma. La congregación te empieza a dar vuelta la espalda. Los que te amaban son los mismos que después te mandaban a crucificar. Entonces vos ya no servías como líder. Y agradezco al Eterno que siempre tuve el principio de la Escritura como base. Pasaron los años y por allá un día apareció la rubia petiza de 1,50 m que había mi esposa y nos pusimos de novio. En el medio de esto pasaron cosas, la congregación y demás cosas se dieron vuelta, me traicionaron. Yo no vivo de las glorias pasadas, pero era una congregación bastante grande, 3.000 y pico de personas, todo lo que estaba relacionado a eso. Bueno, terminaron haciendo su traición, sus cosas y demás. Yo me alejo del Eterno, me fui, me enojé con Dios, un capo, como se debe importar, ¿no? Y en medio de esto que yo estaba fuera de la iglesia, conozco a la que hoy es mi esposa. Y ¿saben qué? Dios es alguien impecable en lo que hace. Ella nunca fue a una iglesia evangélica, ni a la católica siquiera. Nunca conoció lo que es la religión. Creía que había Dios y ella, en su poco conocimiento, Dios la utilizó como herramienta en mi tiempo de estar apartado para conocer el amor de Dios. Porque el cariño que ella me dio, la contención que ella me dio, mientras los hermanos de la congregación se cruzaban de vereda, porque ahí va el inmundo que se divorció. Ahí va el pecador, cuando es al revés. Y en medio de toda esa relación, yo me caso. Después quedé embarazada de mi hija. Y volví al Eterno y hoy estamos como estamos. Pero ella fue la persona que Dios usó para salvarme. Si ella no hubiera aparecido en mi camino, y yo por ahí todavía estaría dando vueltas por ahí, ¿no? Y ella venía también de una relación donde había perdido al papá de su hijo, una situación media loca. Y nos conocimos los dos, rotos los dos, imagínate, ¿no? Éramos 2 tazas, ¿viste esas tazas que están rotas? Igual le pegaba la manija, éramos 2 cosas rajadas que estaban pegadas, nada más. Porque ninguno de los dos servía para nada. Hasta que llegó el Eterno, y ahora ella está en el Eterno, es una mujer de fe, sirve al Eterno, y bueno, hoy estamos.
ella con su hijo, que pasó a ser mi hijo, que pasó a ser el hijo de ella, y la hija que tenemos en común, que va a cumplir 15 años. Y somos referencias. Con nuestras cosas, con nuestras peleas. Antes volaban platos, ahora no vuelan platos, vuelan sillas, no, mentira.